Tengan muy buenas noches. Sean cordialmente bienvenidos al ciclo de conferencias magistral organizada por la Comisión de Capacitación de Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. El día de hoy, miércoles 15 de marzo, continuamos con las disertaciones magistrales y claramente nos son representar al reconocido juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, doctor Carlos Alberto Calderón Puertas, que ya se encuentra en estos momentos con nosotros. Pero antes de ello, daré pase al doctor Lorenzo Gastón Pezerquín, presidente de esta Corte Superior de Justicia, quien le dará la bienvenida a nuestro ilustre ponente. Adelante, doctor. Buenas noches. No sé si me escuchan bien. Sí, adelante, doctor, correcto. Bien. Buenas noches, entonces. Doctor Carlos Alberto Calderón Puertas, doctora Jacqueline y Alan Leal. Buenas noches con todos los asistentes y mi saludo cordial al ponente de esta noche, que continúa el ciclo de conferencias magistrales preparadas por la Comisión de Capacitación de la Corte de Lima Norte. No tengo más que indicar, solo que disfruten y aprovechen los conocimientos que hoy nuestro brillante expositor nos brindará. Eso es todo. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. De esta manera, continuamos con el ciclo de conferencias y como ya lo anunciábamos, el día de hoy tenemos la participación de nuestro querido y estimado ponente. Estamos hablando del doctor Carlos Alberto Calderón Puertas, juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. Actualmente él integra la primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Ha ostentado el cargo de presidente de esta Corte Superior de Justicia. Cuenta con una maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y un doctorado en Derecho por la Universidad, la misma Casa de Estudios. Sin más preámbulos, daremos pase a la disertación del doctor Carlos Alberto Calderón Puertas, que tendrá como tema presentar precedentes vinculantes. Adelante, doctor. Gracias a todos. En principio, gracias a Lorenzo, presidente de la Corte, por la invitación. Gracias, Jackie, que también fue la que me formuló la invitación para estar con ustedes el día de hoy y con quien además he formado colegiado en la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Hemos trabajado juntos. Bueno, el asunto es más o menos sencillo. Vamos a adecuarnos. Tenemos 45 minutos para la exposición, 15 minutos para preguntas. Eso es lo que se me ha informado. La idea es de hablar de precedentes vinculantes. No voy a acabar de hablar de los precedentes vinculantes. Eso significa, Lorenzo, ya que me van a tener que invitar otra vez. Quisiera hablar de 2 de los precedentes vinculantes, o quizás 3 de los precedentes de los plenos casatorios. Y antes, hablar algo sobre la Corte de Precedentes. Entonces, esta exposición está dividida casi en cuatro puntos, probablemente 3, con suerte quizás 4. El primer punto tiene que ver con la Corte de Precedentes, y esto significa simplemente preguntarnos, ustedes, yo y la ciudadanía en general, ¿para qué queremos una Corte Suprema? Y la respuesta puede ser sencilla. Queremos una Corte Suprema para que resuelva los problemas de los justiciables. ¿Cómo queremos esa Corte Suprema? Que se comporte al igual que un tribunal superior, que se comporte al igual que una judicatura, es decir, que emita decisiones en las que tenga que ver tanto los asuntos de derecho como los asuntos de hecho, o queremos una Corte un poco más especializada, que no tenga tantos expedientes, que emita sentencias que constituyan precedentes y que emita resoluciones que sean directivas hacia el futuro. Y entonces, cuando se habla de cortes, y sobre todo cuando se habla de Cortes Supremas, es esa la pregunta que tenemos que hacernos. Si nosotros queremos una Corte que resuelva todo, que vuelva a revisar todos los casos desde el inicio hasta el final, es decir, desde la primera solicitud, desde la demanda hasta todo lo que ha sucedido, entonces lo que debemos exigir es una Corte de revisión, una Corte de nulidad, una Corte que se comporte como un tribunal superior. Si queremos, en cambio, una Corte de precedentes, lo que tenemos que decir es, señores,
basta de atosigar a la Corte Suprema con expedientes, basta de pedirle el examen de los hechos, que nuestra Corte Suprema controle el derecho y que controlando el derecho nos señale, nos emita resoluciones, no mirando al pasado, no mirando lo que le pasó a Inés Barrón en un momento determinado porque no le pagaron el alquiler, no le pagaron la renta, sino mirando hacia el futuro. ¿En qué favorece el proceso de Inés Barrón para toda la sociedad? Entonces, partiendo de esa pregunta, creo yo, pero puedo discrepar con ustedes, eso no pasa, no pasa nada si es que hay diferencias en esto. Mi impresión es que lo que necesitamos es una Corte que mire al futuro, una Corte Suprema con pocos expedientes y que imita grandes directivas. Porque poniéndonos la mano al pecho, es imposible que una Corte Suprema emita buenas resoluciones cuando tiene miles de expedientes. Es decir, cuando tiene, hola Guillermo, cuando tiene que emitir decisiones diarias y le gana el día a día. Número uno, entonces. Si eso es así, entonces nuestra impresión sobre la casación tiene que ser esta. Hay una idea clara sobre la casación, o es jus constitutionis o es jus litigatoris. Si es jus litigatoris, eso significa que lo que le va a interesar a la Corte Suprema es resolver el caso concreto y lograr eso que ustedes lo conocen perfectamente, se llama la función dicológica, la justicia del caso concreto. Lourdes Soledad tiene un problema, la Corte Suprema le resuelve su problema. Pero si no es así, si es como lo planteo yo, lo que importa es el jus constitutionis, entonces lo que significa es lo siguiente: Lourdes Soledad plantea su recurso de casación y la Corte Suprema lo evalúa de esta forma. ¿Interesa a la sociedad el problema que tiene Lourdes Soledad o no? ¿O es simplemente un caso particular? Si es un caso particular, entonces Lourdes Soledad, la Sala Superior emitió su decisión y así queda. Pero si es un caso que interesa a la sociedad, entonces Lourdes Soledad lo vamos a ver como recurso de casación. Mi impresión es que la función de la Corte Suprema es desvanecer las divergencias de otras sentencias judiciales, es decir, constituye la última interpretación. Y como constituye la última interpretación y visualiza siempre el jus constitutionis, lo que la Corte Suprema, lo que la Corte Suprema quiere, lo que se exige de la Corte Suprema, lo que se debe exigir, es que sea una corte de precedentes. ¿Por qué? Porque el precedente nos da igualdad, porque el precedente nos da imparcialidad, porque el precedente nos da coherencia y porque el precedente nos da seguridad jurídica. No basta una igualdad procesal, una igualdad formal de las partes. Lo que importa es que el producto de todo el proceso entregue una igualdad real, en buena cuenta. Que si yo sentencio sobre un caso de precario a favor de Natalia Begonia, argumentando tal hecho, de la misma forma, cuando resuelva, tenga que hacerlo si es que Carlos Enrique interpone la misma demanda. Igualdad en el producto. La sentencia es la misma para todos. Y esa igualdad lo que va a originar es imparcialidad. Nuestra Corte no puede estar emitiendo decisiones donde a veces diga A y a veces diga Z, donde la sala permanente diga A y la sala transitoria diga Z, porque eso genera incoherencia en el producto y genera inseguridad. Lo que la sociedad necesita de su Corte Suprema es que se convierta en corte de precedentes para lograr esto que reitero: igualdad, imparcialidad, coherencia y seguridad jurídica. Y para que ello ocurra, para que ello acontezca, entonces nosotros, los jueces, tenemos que liberarnos de algunas cosas. En principio, no somos un juez del Estado liberal, no somos el juez del siglo XIX, no somos el juez que dice, como señala nuestra norma, que hacemos nomofilaquia expresa, es decir, control objetivo de la ley, sino nos convertimos en un juez afiliado a un Estado democrático y social de derecho. Y eso importa,
que nuestro valor supremo es la Constitución y no la ley, que nuestras sentencias son argumentadas y que además esta nomofilaquia no se entiende como control objetivo de la ley, porque control objetivo de la ley significaría que la ley tiene un solo sentido y que los jueces tendríamos que desentrañar ese único sentido que tiene la ley, sino lo que importa en esta nueva nomofilaxia es que la Corte Suprema entregue un sentido acorde con los valores propios de la Constitución. Y esto, por si acaso, no es ocurrencia mía. Esto uno lo puede encontrar leyendo a Michele Tarufo, que señala que la nomofilaxia, que es además la que está en nuestro Código Procesal Civil, sería casi una nomofilaxia vertical y casi fascista. Muy bien. Dicho eso, que si la idea es queremos ese tipo de cortes, entonces convirtamos a esta en corte de precedentes. Y si queremos ser una corte de precedentes, nuestra mirada tiene que ser un poco al derecho anglosajón. Y si miramos al derecho anglosajón, encontraremos que esas decisiones de tribunales o jueces tomadas después de un razonamiento sobre una cuestión de derecho, repito, planteada, constituye el precedente. Pero el precedente, por si acaso, no es un mero ejemplo. No es que la Corte Suprema diga esto es precedente y constituye un ejemplo. No, es algo que nos vincula. El precedente, además, no se dicta atendiendo el hecho histórico pasado, sino por el contrario, siempre se comporta hacia el futuro. El precedente, además, lo constituye la ratio decidendi de la sentencia, no los obiter dicta. El precedente, además, no puede confundirse con la cosa juzgada. La cosa juzgada tiene que ver con la inmutabilidad de la sentencia. El precedente con la estabilidad de la interpretación jurídica. Y finalmente, ese precedente se extiende de manera vertical a todos los órganos jurisdiccionales, pero también de manera horizontal. Es decir, la Corte Suprema se vincula a su propio precedente. ¿Hay maneras de salir del precedente? Sí, pero no debería salirse comúnmente, sino con una motivación, una argumentación plus. ¿Y esto para qué? Porque el derecho no soluciona problemas gaseosos. El derecho es un asunto que importa la realidad. El derecho soluciona problemas concretos. Hay un economista que ganó el premio Nobel, que escribió sobre las instituciones, que se llama Douglas North, y Douglas North dice, ¿saben qué? Las instituciones son las reglas de juego de una sociedad. Para que una sociedad funcione, las reglas de juego deben ser claras y no deben generar incertidumbres. Y una de esas reglas de juego que se desarrollan en la sociedad son las reglas de derecho. Si esas reglas de juego generan incertidumbres, entonces los contratos no se respetan. Entonces incentivamos perversamente la existencia de conflictos. Entonces el Poder Judicial se deslegitima. Entonces los jueces no encuentran respaldo en su sociedad. La idea de convertirlos en corte de precedentes importa tanto a la sociedad porque le genera, como ya dije, igualdad, previsibilidad, coherencia y seguridad, pero también nos importa a nosotros como jueces en un intento de legitimar lo que hacemos, nuestro trabajo diario, y le importa a la sociedad en su conjunto porque establece reglas de juego absolutamente claras que todos debemos respetar. Primer punto, mis primeros 14 minutos. Yo sé que tengo 45, mis primeros 14 minutos son estos. Corte de precedentes, la Corte Suprema no puede tener la función que tiene ahora, no puede tener 22.000 expedientes en una de las salas constitucionales previsionales o 13.000 en la otra, no puede tener 11.000 expedientes en la sala civil permanente, porque ese es un acto de locura y de incoherencia. Así la Corte Suprema no se va a convertir en corte de precedentes y seguirá mirando al pasado y no mirando al futuro. Y por consiguiente, no logrando la igualdad, la previsibilidad, la coherencia y la seguridad que exige su propia misión.
Punto final o punto seguido. Primer capítulo lo abordamos así ligeramente. Ahora, mi intención es, ¿y cómo son nuestros precedentes vinculantes? Ustedes saben que tenemos nuestros plenos casatorios. Nuestros precedentes vinculantes son bastante extraños, porque he dicho ya que en el mundo anglosajón el precedente vinculante lo constituye la ratio decidente. Y ustedes observan con claridad que en nuestros plenos casatorios no es que se estudie en la universidad para encontrar la ratio decidente y una sentencia y señalar que ese es el precedente vinculante, sino que en nuestro mundo, en el mundo peruano, lo hizo primero el Tribunal Constitucional. El precedente vinculante es lo que el Tribunal Constitucional ha señalado como precedente vinculante, a veces señalando del considerando 7 hasta el considerando 15 son precedentes vinculantes, así de manera general, o como lo señala lo señalan los plenos casatorios, indicando expresamente cuáles son las reglas que considera precedentes vinculantes. Por lo tanto, nuestros precedentes vinculantes, afiliados, emparentados con los precedentes vinculantes del mundo anglosajón, tienen una particularidad en el Perú. Si es buena o mala, eso es un asunto discutible. Si es un acto autoritario o vertical, es un asunto plenamente polémico. Pero así, por una suerte de traición empezada por el Tribunal Constitucional, nuestro precedente vinculante es lo que el propio órgano jurisdiccional quiere, lo que señala expresamente. Y entonces vamos a hablar de por lo menos dos de ellos, el primer pleno casatorio y el segundo pleno casatorio. Vuelvo a decir, son 10 plenos casatorios. Ustedes tendrán el desafortunado trabajo de invitarme varias veces para poder hablar de todos los plenos casatorios. Yo voy a hablar por lo menos de dos, del primer pleno casatorio. Y de los puntos relevantes del pleno casatorio, porque un pleno casatorio uno podría hablar horas y horas. Simplemente, hablando del primer pleno casatorio, ustedes conocen perfectamente lo que sucedió. Un camión transporta mineral, un camión de Arranza, transporte mineral de Yanacocha, el vehículo derrama mercurio durante una serie de kilómetros, los campesinos toman ese mercurio, se lo llevan a sus casas y finalmente terminan con algunos problemas. Yanacocha se acerca a los campesinos y les dice, señores campesinos, miren, ¿saben qué? Para evitar un problema con ustedes, porque eventualmente podrían estar enfermos, vamos a hacer un acuerdo de transacción. Y entonces firman la transacción respectiva. Le dan 5.200 soles o 5.600 soles y la mitad se lo dan para sus hijos. Como al parecer la empresa dice, oh, no puede ser, de repente muy poco lo que les he dado y me va a generar más conflicto, hacen un segundo convenio. Por si acaso, como te di muy poco, te voy a dar otro poquito más. Te di 5.600, te voy a dar 5.600 más. Y entonces le dan una determinada cantidad. Los campesinos en un momento determinado dicen, esto no puede ser así, voy a demandar. Y demandan daño a la salud, demandan indemnización y una serie de cosas. Pero el expediente no acaba con un pronunciamiento de fondo, porque inmediatamente Yanacocha interpone una excepción. La excepción de conclusión del proceso por transacción. Y entonces, lo que el primer pleno debe resolver es la transacción extrajudicial. La transacción extrajudicial puede utilizarse como excepción o no. ¿Y por qué? Porque el 446.10 del Código Procesal Civil dice que pueden formularse excepciones por conclusión del proceso por transacción. Esa es la discusión. Una excepción de transacción extrajudicial puede utilizarse o no, como si fuera una excepción de transacción judicial. Y entonces empieza la discusión. Lo primero que se dice en el Pleno es definir lo que es la transacción. Y todos ya lo sabemos, ¿no? Hay concesiones recíprocas, queremos evitar un problema porque el asunto es dudoso o litigioso y por lo tanto celebramos un acto jurídico de naturaleza patrimonial. Si no hubiera concesiones recíprocas es cualquier cosa, pero no es transacción. Si no fuera un acto jurídico patrimonial es cualquier cosa, pero no es transacción. Y si no hubiera un asunto dudoso o litigioso es cualquier cosa, pero no es transacción. Entonces, están de acuerdo, porque en ese pleno hubieron votos mayoritarios y votos en discordia, en minoría. Y ambos votos están de acuerdo, eso es la transacción. Solo que el 1302 del Código Civil dice que la transacción tiene los efectos de cosa juzgada. Y entonces el pleno comienza a discutir
¿Es verdad que la transacción es cosa jugada o no es verdad eso? Y también ambos votos están plenamente de acuerdo de que la transacción no es cosa jugada, que es quizás una expresión metafórica para darle fuerza a la transacción y para que se sepa que la transacción importa el respaldo pleno de eso que nosotros llamamos el pacta sunt servanda, es decir, eso que comúnmente decimos que es que la fuerza de ley que tienen los contratos. Es decir, si se pone la transacción en el 1302 que tiene los efectos de la cosa jugada, no es que sea cosa jugada, sino que lo que queremos decir sustancialmente es, oye, las partes ya llegaron a un acuerdo, esto no puede ser variado de ninguna manera. Y colocando una serie de profesores de derecho, la mayoría argentinos, ambos votos llegan a esa misma conclusión. La transacción no es cosa jugada. Leer el 1302 del Código Civil y pensar y suponer que cuando dice tiene los efectos de cosa jugada, supone que la transacción es cosa jugada, es un error. Es una expresión meramente metafórica. Superado este escollo, queda el problema en sí. Esta transacción que celebra Yanacocha con los campesinos puede ser opuesta como excepción procesal o no. Y entonces cualquiera de ustedes en este momento, puede tomar su código procesal civil si lo tiene a la mano, o mientras yo esté hablando, puede ingresar al internet y encontrar que el 446.10 dice el demandado solo puede proponer las siguientes excepciones. 10. Conclusión del proceso por conciliación o transacción. Dejémoslo más chiquita la norma. Conclusión del proceso por transacción. Y si uno lee literalmente la norma, entonces solamente puede llegar a una conclusión. La excepción que yo puedo oponer es la transacción que logro en el proceso. Es decir, si en el proceso judicial que sigo con Lorenzo Catoto llegamos a una transacción judicial, el día en que yo lo vuelva a demandar a Lorenzo, Lorenzo podrá decir, señor juez, opongo la excepción de conclusión del proceso por transacción, porque en un anterior proceso hubo esta transacción y culminó el mismo. Esa es la explicación literal de la norma. Pero por alguna razón, el voto de mayoría dice, no, eso no puede ser posible. Y apela a un razonamiento que llama sistemático y constitucional para llegar a esta solución. Esa transacción extrajudicial sí puede ser opuesta como excepción. Y para llegar a esa conclusión, lo que dice es lo siguiente. ¿Cuál es el sentido de una transacción? El sentido de la transacción es poner fin al tema dudoso o litigioso. ¿Qué pasaría, se pregunta el voto en mayoría, si opuesta a la excepción de transacción extrajudicial, nosotros dijéramos, oye, ¿sabes qué? Esto no vale nada. Significaría, se responde la propia Corte Suprema, que estamos vaciando de contenido la transacción extrajudicial, porque no significaría nada y porque promovería un sinnúmero de procesos judiciales. Es esa la resolución que emite. Y sin embargo, y voy a agregar algo más, y sin embargo, el voto de mayoría no está tan seguro de que esa argumentación sea la correcta. ¿Y por qué sabemos que no está tan seguro que esa interpretación sea la adecuada? Porque inmediatamente después de alegar esto, la Corte Suprema dice, y además, por si acaso, si la transacción es extrajudicial, esta lograda entre Yanacocha y los campesinos fuera nula, entonces a los campesinos les hubiera correspondido demandar la nulidad del acto jurídico denominado transacción, pero no lo han hecho. Y además la Corte Suprema dice, y como no lo han hecho, yo no puedo meterme a ver esas cosas. Le corresponde a las partes ver si el acto es nulo, mientras ellos no lo demanden, yo cerraré los ojos y no voy a decir absolutamente nada. Pero tampoco este asunto les parece que fortalece
fundamentalmente su decisión. Y por eso tienen que agregar otra cosa. Y lo que agregan es la doctrina de los actos propios. Y entonces dicen, un momentito, ¿los campesinos celebraron el acuerdo de transacción? Sí. ¿Celebraron 1 o 2 acuerdos? Celebraron 2 acuerdos. ¿Estuvieron cuánto tiempo no formularon ninguna demanda? Algunos años. Entonces, ellos que acordaron algo, que volvieron a acordar lo mismo otra vez, estarían yendo contra sus actos propios de lo que sigue, que la transacción tiene plena eficacia. Esa es la argumentación de la mayoría. Pero miren ustedes los primeros problemas o los tremendos problemas que surgen de esto. El primer problema que surge es que se está haciendo decir al 446.10 algo que no dice. El 446.10 expresamente dice que se trata de conclusión del proceso por transacción. Es decir, que no es una transacción extrajudicial, sino que es una transacción judicial. Pero lo segundo que es relevantísimo es que una transacción judicial no puede ser lo mismo que una transacción extrajudicial. Porque una transacción judicial pone fin al proceso iniciado, mientras que una transacción extrajudicial evita no solamente pone fin al proceso, sino además evita el litigio. Una transacción judicial permite la homologación de acuerdos. Una extrajudicial hay un vacío, la norma no dice nada al respecto. Una transacción judicial genera título de ejecución. Una transacción extrajudicial genera título ejecutivo. Una judicial requiere congruencia entre las prestaciones. Una extrajudicial no requiere esa congruencia a razón de lo señalado por el 1302. Una transacción judicial permite oponer la transacción al nuevo proceso. En cambio, la extrajudicial no aparece expresamente así señalado en la norma. Y en fin, 1, 2, 3, 7 razones en las que uno puede llegar a la conclusión que la extrajudicial no es lo mismo que la judicial. Y por eso, otro magistrado, Héctor Lama, alguna vez señaló, oye, acá la Corte Suprema está creando una nueva excepción, la excepción de transacción extrajudicial, que no aparece en el proceso. Además, la Corte Suprema dice, oye, yo quiero romper el formalismo legal porque agrega, si nosotros no aceptáramos que la transacción extrajudicial pudiera oponerse como excepción, estaríamos vaciando de contenido a la transacción. Y eso no es así. Ese es un equívoco tremendo. La transacción extrajudicial tiene gran valor y el juez la debe meritar, pero no como excepción, sino en el momento del pronunciamiento de fondo. Voy a poner el ejemplo. Lorenzo y yo tenemos un problema. Firmamos un acuerdo de transacción extrajudicial. En un proceso que sigo con Lorenzo, Lorenzo opone esa transacción extrajudicial. ¿Significa que no vale? Sí vale, pero no como excepción. Vale en el momento en que el juez se pronuncie sobre el fondo del asunto, evalúe el contenido de la transacción y le diga a Lorenzo y me diga a mí, oye, este problema que tú tenías con él ya ha sido resuelto en la transacción. Por eso, miren ustedes, cuando la Corte Suprema dice que tampoco puede pronunciarse sobre la nulidad propia de la transacción, incurre en otro error, porque tiene y tuvo siempre a su disposición el 220 del Código Civil. Si el acto jurídico era manifiestamente nulo, la Corte Suprema podía emitir pronunciamiento sobre tal acto jurídico. Era imposible sostener que solo podía verse la nulidad del acto jurídico si es que esto era invocado por las partes. Y tan grave fue su error, tan grave, que esto que dijo la Corte Suprema en el primer pleno casatorio tuvo que ser modificado en el cuarto pleno casatorio, el del desalojo por precario, porque en ese momento dice, oye, señor juez, en un sumarísimo, dice, por si acaso, señor juez, si tú ves que el acto jurídico es nulo, no lo coloques en la parte decisoria, pero sí en la parte considerativa.
Y dime ahí que el acto jurídico es nulo y por lo tanto que el contrato que te ofrece una parte no merece mayor eficacia probatoria. Colócalo, utiliza el 220. Pero tanto fue así que después la Corte Suprema dijo, no, pues me quedé corto. En el primero me equivoqué, en el cuarto avancé un poquito, pero en el noveno voy a enmendar. Y nos dijo expresamente, por favor, señores jueces, utilicen el 220. Si la persona que celebra el contrato murió hace 5 años, ¿cómo me van a decir que no pueden utilizar la nulidad del acto jurídico manifiesta? ¿Cómo van a hacer eso? Somos nosotros, si los notarios pueden revisar el acto jurídico y no celebrar la escritura pública o no elevarla a inscripción registral porque evalúan el título, ¿cómo los jueces van a hacer menos? Entonces miren ustedes estos dos primeros problemas que tiene la primera sentencia del primer pleno casatorio. Pero hay más. 2 cosas más de este pleno hay más cosas, pero solamente 2 cosas quiero referir. Es la doctrina de los actos propios. En este caso, la Corte Suprema señala que va a utilizar la doctrina de los actos propios. Y entonces, esto recibe muchas críticas. Entre otras cosas, porque cualquiera de nosotros que ha leído el código encontrará que no existe regla de derecho que establezca un efecto jurídico para los actos propios. Pero además, entre otras cosas, porque yo puedo decir algo ahora, pero si el acto jurídico es nulo, es nulo. Es decir, yo puedo celebrar un acto jurídico sobre un inmueble del que alego un dominio que no tengo, y puedo ponerme de acuerdo con cualquier persona de ustedes, y después no podría invocarse la doctrina de los actos propios. Por último, me puedo equivocar. Pensé que era correcto. ¿Por qué se va a invocar la teoría de los actos propios? Y entonces, esta teoría recibe las críticas severas de Rómulo Morales y de Leiser León. Y si uno ve el libro de Mario Castillo y de Rita Sabroso, encontrará que Mario Castillo, que sí cree en la teoría de los actos propios, sin embargo señala, hay que ir con paños fríos, porque a veces no sería conveniente seguir con la doctrina de los actos propios. Sin embargo, otro autor como Bullard dice, oye, ¿sabes qué? Sí es necesario respetar la doctrina de los actos propios, porque no es posible que borres con la mano izquierda lo que has hecho con la mano derecha. Esto no puede ser así. Y la doctrina de los actos propios significa entonces tener una conducta original, ¿no?, que origina en el otro la creencia de que se va a respetar tal conducta original. Después, una conducta posterior que entra en contradicción con la conducta original. Y finalmente, que ambas conductas son desarrolladas por un mismo centro de imputación, por un mismo sujeto de derecho. Para Bullard, es menester que la doctrina de los actos propios exista para evitar que un mismo sujeto tenga conductas dispares. Sobre esto, ya mencioné que había críticas, pero sobre esto solo un agregado más, y es que la Corte Suprema, en general, no solamente en ese pleno casatorio, sino además en diferentes sentencias reiterativas, ha señalado que sí cree en la doctrina de los actos propios. Y eso significa que si, por ejemplo, celebro un contrato otra vez con Lorenzo Castorpe y le digo y señalo y tengo una conducta que lo induce a Lorenzo, según las reglas de la buena fe, lo induce a Lorenzo a creer que ese bien es mío o que voy a respetar los términos del contrato, y seguidamente después digo, no es así, Lorenzo podría invocar la doctrina de los actos propios. Esto es lo que hizo la Corte Suprema, le dijo, señores campesinos, ustedes firmaron el acuerdo, lo volvieron a firmar una segunda vez, luego ustedes, aplicando la doctrina de los actos propios, no pueden pedirme la nulidad del acto jurídico. Y un último punto, que tiene que ver con estos dos anteriores, que es un fenómeno de interculturalidad, que es un caso bien curioso en la sentencia del primer pleno casatorio. Porque ¿saben qué pasó? Ellos pidieron la nulidad también del acto jurídico
en el recurso de casación. Esa transacción podría eventualmente ser inválida porque ha sido hecha abusando del poder de una empresa minera que llegó y nos dijo que nos iba a dar 5.600 y después nos dijo que nos iba a dar 5.600. Nosotros ignorábamos lo que podía causar el mineral y abusando de ese poder y de nuestra ignorancia, entonces nosotros suscribimos los acuerdos de transacción respectivos. Eso también lo analizó la Corte Suprema. Y la mayoría dijo lo siguiente: miren, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. Yo no le creo a los demandantes. ¿Y por qué no le creo a los demandantes? Porque son profesores. Entonces, como son profesores, ellos han tenido educación universitaria y por consiguiente ellos no podían ser burlados. Ellos tenían el conocimiento suficiente para llegar a una conclusión determinada. El voto en minoría dice lo contrario. El voto en minoría se pregunta, ¿y qué si son profesores? Porque la evaluación de hasta dónde puede tener uno conocimiento de las cosas no se hace en torno a los grados universitarios, sino al ambiente en que se desenvuelve. Y probablemente, dice el voto en minoría, en ese ambiente no parecía ser claro que estos campesinos, profesores, pudieran saber que ese mineral les estaba ocasionando daño. En suma, nuestro primer pleno casatorio es polémico. Y nuestro primer pleno casatorio, que desarrolla la tesis de que con la transacción extrajudicial, puede formularse como excepción, es bastante debatible. Habla además de la deja inoperante el artículo 220 del Código Civil, la nulidad de los actos jurídicos manifiestamente nulos, que fue enmendado después en el 4º y en el 9º pleno. Desarrolla la doctrina de los actos propios, que no ha sido enmendada y que sigue la Corte Suprema, y elabora también una idea sobre condiciones interculturales que por lo menos es un tema bastante polémico. Listo. Son 7:37. Tengo 8 minutos, Lorenzo, Jackie, para el segundo pleno. Ya saben que me tienen que invitar otra vez para seguir con el tercero y cuarto y así sucesivamente. Yo mismo me estoy invitando a Guillermo, porque si no, no me invita a Lorenzo. Número 2, segundo pleno casatorio. Este es rapidísimo, el segundo pleno casatorio. ¿Y por qué? El primer pleno casatorio había sido completamente polémico, ¿no? Es más, del primer pleno casatorio lo que se dice es que no fue convocado porque fuera un asunto que le interesaba a la sociedad, sino que era un asunto que le interesaba a una parte, obviamente la empresa minera. Del segundo pleno casatorio lo que se dice es lo siguiente: ¿para qué convocaron el segundo pleno casatorio? Cuando había asuntos de mayor interés. ¿Por qué? Se trataba de un caso, lo digo a grandes rasgos, un papá y una hija que viven en determinado lugar. El papá interpone una demanda de prescripción adquisitiva y lo que se va a discutir es el grado de coposesión. Papá e hijo. Papá e hija, ¿qué son? ¿Qué es la hija en torno a su papá? ¿Una servidora de la posesión? ¿O coposee de igual manera que él? Si coposee de igual manera que él, ambos pueden lograr la prescripción. La hija puede lograr la prescripción adquisitiva sin su papá. Eso fue en suma lo que se discutía. Pero ya hay una regla sobre eso. Ya hay una regla expresa en el Código Civil sobre la coposesión homogénea. Y si la regla en el Código Civil ya estaba que puede haber coposesión homogénea, el resultado entonces es que cuando había coposesión homogénea también podía lograrse la prescripción adquisitiva. Por eso, en conjunto, Avendaño, Ramírez Cruz, González Barrón, Tantalián Odar, Pozo Sánchez, Paco Arauco, se preguntan, ¿para qué hicieron este pleno? Para repetir lo que decía la norma jurídica, y después dicen, bueno, ya está bien pues, hicieron el pleno, querían repetir la norma jurídica, que le repitan, pero hubieran abordado los grandes temas de la prescripción adquisitiva. Todos esos problemas que llegan a nuestras cortes comúnmente, ¿no? ¿Qué es la intervención? ¿Sirve o no funciona? ¿Cómo pruebo la intervención? ¿Una carta notarial acaba con la pacificidad o no acaba con la pacificidad? ¿Una demanda judicial acaba con la pacificidad o es un asunto de interrupción de la prescripción? La interrupción de la prescripción adquisitiva puede ser regulada según los cánones de la interrupción de la prescripción adquisitiva, ¿no? ¿O no?
o se trata de instituciones diferentes. Nada de eso está en nuestro pleno. Y como nada de eso está en nuestro pleno, es un pleno de verdad que creo le falta sustancia. Es más, ¿cuántos años tengo de este pleno? Creo que este es de 2003, casi 20 años con este pleno. No, menos, como unos 14 años de este pleno. Y nunca, no sé si acá habrá algún magistrado de derecho civil, pero nunca he visto un caso en que se invoque este segundo pleno. Jamás. Entonces, esto parece ser un asunto bastante mal ahí. Sin embargo, igual uno puede tener algunas pequeñas interrogantes que no están en la sentencia, pero que podrían surgir del proceso mismo. Supongamos que Guillermo y yo arrendamos un inmueble. Somos coposeedores. Pero yo pago el 70%, porque Guillermo dice que como yo gano más, yo debo pagar el 70%. Y Guillermo paga el 30%. Somos coposeedores. Es verdad que como estamos arrendando, nosotros no podemos usucapir. ¿No es cierto? No podemos usucapir. Pero de pronto, Lorenzo, que nos ha alquilado el inmueble, Lorenzo ya no nos gira, ya no nos cobra, ya no nos llama por teléfono, y nosotros decimos, bueno, pues si Lorenzo no quiere, vamos a hacer eso que se llama interversión. Vamos a hacer algo. Ya no vamos a sentirnos que estamos alquilando el bien, sino vamos a comportarnos como propietarios, porque queremos lograr usucapir el bien. Hacemos la interversión. Entonces acá surgen dos problemas que no han sido resueltos por el Pleno. La primera pregunta es, ¿la interversión está regulada en nuestro Código Civil o no? La segunda pregunta, y creo que son más preguntas las que van a surgir, la segunda pregunta es, aunque no esté regulada, ¿puedo aplicar la interversión? Pero ¿cómo la pruebo? ¿Cómo pruebo que Guillermo y yo ya nos estamos comportando como copropietarios? Perdón, nos estamos comportando como copropietarios, ya no como arrendatarios del bien. Basta con que no paguemos o tenemos que generar otro tipo de acción. Es decir, la interversión puede ser un asunto tan fácil que un día Guillermo y yo nos tomamos un café y decidimos comportarnos como propietarios y se acabó el asunto, o exigimos algo más. Y el tercer punto es, superados los dos primeros escollos, tercer punto relevantísimo, si logramos usucapir, ¿cómo usucapimos? 50% Guillermo y 50% yo, por composición homogénea, o le digo, un momentito Guillermo, no seas así pues, yo durante años he pagado el 70% y tú pagabas el 30%, así que a mí me corresponde el 70% y a ti el 30%. Esas preguntas que hubieran podido surgir del Pleno no se hicieron. Entonces tenemos un vacío. No sabemos cómo aplicar la interversión y eventualmente cualquiera podría aplicarla o no aplicarla. En general sabemos por doctrina que si Guillermo y yo decidimos en algún momento ya no comportarnos como poseedores, sino como copropietarios, entonces se está originando la interversión. ¿Cómo le acreditamos eso? Yo creo que no bastaría con que tomemos café y dejemos de pagar la renta, que exigiría algo más, porque no pagar la renta simplemente es porque no queremos pagar, Guillermo. Queremos simplemente no cumplir con nuestras obligaciones contractuales, pero de ahí no necesariamente se genera la conclusión de que queremos usucapir. Y un tercer punto es saber, yo no lo sé, cómo vamos a usucapir, si en 70 o 30%, o si vamos a usucapir 50-50. Y otro tema de verdad interesantísimo, me queda un minuto, pero voy a acabar con este tema interesantísimo, es ¿y cómo logra la usucapión las sociedades gananciales? Es decir, yo estoy con mi esposa, voy, invado un terreno, me meto en una casa, me meto en una casa con mi esposa.
Yo pago todos los recibos de arrendamiento, pago la luz, a mi nombre sale la luz, a mi nombre sale el agua. Es más, ¿sabes qué? Como es una casita que no tenía nada, le digo a mi esposa, tú vives en nuestra casita que tenemos alquilada, ahí vive. Yo me quedo acá desde la mañana hasta la noche, como suele suceder, me quedo acá cuidando para que no lo invadan. Y yo voy colocando un ladrillito, otro ladrillito y otro ladrillito, y voy construyendo la casita. Una chiquita, pero la estoy construyendo. Y mi esposa, pobrecita, está esperándome en el otro lado. Yo me quedo a veces un día, a veces 3 días, 5 días, después regreso a mi casita, vuelvo ahí. Bueno, pasan los años, 10 años. Y entonces yo demando la prescripción adquisitiva. ¿Quién ha adquirido el bien? ¿Las sociedades gananciales o lo he adquirido yo? Y entonces sobre este punto, tampoco el Pleno, pudiendo haberlo hecho, porque estábamos hablando de prescripción adquisitiva, también acá hay un silencio un poco indecoroso. Y entonces nosotros, los jueces, cada quien puede tener su propia opinión, pero como precedente vinculante no lo tenemos. Y entonces tenemos voces, como la de Avendaño Arana, que dice, no, acá tiene que haber un subcampeón de los dos. La sociedad gananciales ganó para los dos. Y otros dicen, no ganó para los dos. No sale Berrón. Ha ganado como bien propio. El esposo ha ganado como bien propio, no lo ha ganado como bien de la sociedad conyugal. Y este asunto, siguiendo lo que dice el 302.3 del Código Civil, y este asunto también entonces se encuentra en discusión. Son las 7:46 de la noche, me he pasado un solo minuto. ¿Ya? Yo aquí tengo que cortar por aprecio a la puntualidad. Y disculpen, pero Lorenzo de verdad ya aquí me tiene que seguir invitando para acabar con los 10 plenos casatorios. Bien, correcto. Agradecemos de esta manera la interesante y magistral disertación del doctor Carlos Alberto Calderón Puertas. A continuación daré pase a las lecturas que ya tenemos anotadas para dar lectura a nuestro distinguido ponente. Voy a dar lectura con la primera pregunta. Víctor, si me permites, por alusión. Sí, adelante, doctor. Por alusión, si me permites, esta pequeña intervención. Definitivamente, Carlos Calderón Puertas encandila y entusiasma y nos tiene concentrados en cada una de sus magistrales exposiciones. Y yo solo tengo una pregunta. Cuando el juez supremo o la Sala Suprema hace decir a la ley lo que no dice, está realizando un golpe de Estado al legislador. Esa es mi pregunta. A ver. Mira, lo vamos a poner en términos bien gruesos. El bono jurisdiccional es un bono no remunerativo y no pensionable. Por lo tanto, para los jueces, eso no debe ingresar al momento que nos jubilemos como concepto remunerativo y como pensión. Nosotros los jueces decimos, y no creo que estemos haciendo golpe de Estado, que eso que la ley dice, sea exacto. Decimos, sí, eso dice la ley. Pero ese bono tiene el carácter de remunerativo, porque la verdad, ¿sabe qué? Ese bono lo usamos para todo nuestro presupuesto, para comer, para salir, para nuestras enfermedades. No me digan que no tenga bono, no tiene contenido remunerativo, cuando todo se ajusta a la idea de remuneración. Y es por consiguiente, y tiene que serlo pensionable. Y entonces le hacemos decir a la ley una cosa que no dice. ¿Pero por qué? Porque a los jueces nos gusta hacer esas cosas porque nos conviene, porque, bueno, sí vamos a recibir más plata. No. Hacemos decir a la ley una cosa exacta, porque eso corresponde a los valores que la Constitución misma ha señalado, y porque eso corresponde además a los valores que la OIT ha formulado. O sea, no porque nosotros queramos, sino porque en sentido argumentativo buscamos normas que puedan decirnos qué es precisamente remuneración.
La podemos encontrar en nuestra norma legal, pero la podemos encontrar también en constituciones o en tratados internacionales. Por eso, no creo que sea golpe de Estado. Es la contribución que el juez hace en un Estado social y democrático de derecho. Lo que sí es un golpe de Estado es que el juez, a porrazo, simplemente porque se le ocurrió, sin ninguna motivación y sin argumento, quiera decirnos, esto es así, esto es blanco, aunque sea negro, voy a decir que es blanco, porque ese no es la solución. La solución es argumentar, compatibilizar y darle coherencia a la norma legal. Perfecto, agradecemos la respuesta. Gracias por la respuesta. Sí, muchas gracias. Voy a dar lectura a la siguiente interrogante. ¿Qué cambios legislativos se tendría que efectuar para que los miles de expedientes se resuelvan pendientes de casación para ingresar a una corte de precedente? Miren, se ha dado algunos pasos con una norma que ha sido publicada creo que hace dos o tres meses, que tiene que ver con el asunto de establecer una cuantía para conocer en casación. Ese es un primer punto. Voy a ser más específico. A veces se dice que esto de impedir el acceso a la Corte Suprema significaría vulnerar el derecho de igualdad, porque todos los procesos deberían llegar a la Corte Suprema. Y eso no es correcto. Simplemente les voy a poner un ejemplo de por qué no es correcto. Todos los expedientes que empiezan en juzgado de paz terminan ante el juzgado civil. Ni siquiera llegan a la sala superior. Ya a nadie se le ha ocurrido decir que eso está infringiendo la Constitución. No es necesario llegar a la Corte Suprema. Lo que la Constitución nos dice es doble instancia. Juzgado, sala superior, juez de paz, juez especializado. Llegar a la Corte Suprema es un plus. No es en sí un derecho constitucional, sino un derecho de carácter legal, ¿no? Con un desarrollo legal. Entonces, primero, uno puede establecer una cuantía. No porque quiera desmerecer otros procesos, ¿no? Por la cuantía, sino por la necesidad de establecer algunas prioridades. Segundo, en relación es el doble y conforme. Si ya juzgado y sala emitieron opinión y es coincidente, eventualmente, y esto parte de una idea clarísima, que creo que todos los jueces lo tenemos. Miren, los jueces, yo sé que la sociedad puede pensar que los jueces hacemos malas cosas y que nos demoramos mucho, pero en general, en la práctica, los jueces no hacen cosas absurdas, ¿no? Pueden tener opiniones dispares, pero generalmente las cosas no las hacen de manera absurda. La acción pauliana es esto para el juez de primera instancia y seguirá siendo lo mismo para el juez de segunda instancia. Cuando hay doble y conforme, ¿para qué llegar a la Sala Suprema? Cuando ya hay precedentes vinculantes, ¿para qué volver a llegar a la Corte Suprema para volver a pensar lo mismo, para volver a decir lo mismo? Es decir, ya emitimos sentencia en el cuarto pleno casatorio. Más o menos el 15% de los expedientes que llegan a la sala civil son sobre precarios, es decir, sobre lo mismo. De ese 15%, el 95% se expulsa. ¿Sabes qué? Es lo mismo, me vuelves a preguntar lo mismo. Pero hay una cosa más, antes de que me olvide, y es que no podemos tener una corte, por si acaso lo dije cuando era magistrado provisional, ¿eh? Para que no me digan que lo digo ahora que estoy de titular. Pero yo creo que la Corte Suprema debe tener 11 o 12 magistrados. No solamente lo dije, sino lo escribí. Así que está escrito, ya está con fecha de cuando está escrito. Solamente debe tener 2 salas, ya máximo 3 salas. ¿Por qué? Porque uno tiene una sala civil permanente que discrepa profundamente de la sala civil transitoria. Es decir, llega Natalie al proceso y de repente le favorece que esté que le llegue a la sala civil permanente, pero desafortunadamente su proceso llega a la sala civil transitoria. Y no nos podemos poner de acuerdo. Nosotros no nos podemos poner de acuerdo. Miren el grado de inseguridad e incerteza que se genera ante esto. Y además, porque mientras pensemos en la óptica de seguir teniendo magistrados y magistrados tras magistrados, un día vamos a tener 150 magistrados, ya tenemos más de 50. Un día vamos a tener 150 y vamos a tener la misma cantidad de expedientes. No es teniendo más, sino es disminuyendo los expedientes y concentrando la cantidad de magistrados. Hay más, esto de la casación significa un cambio absoluto,
en las Cortes Supremas, y además significa otra cosa. Todo el poder, voy a usar una frase leninista, todo el poder a los soviets. Y los soviets son las Cortes Superiores. Todo el poder a las Cortes Superiores. Señores abogados, no esperen litigar en la Corte Suprema. Vayan y litiguen en Lima Norte, en Huaura, en Piura, en Amazonas. Ahí es el proceso. Solo de manera extraordinaria su proceso llegará a la Corte Suprema. Mire, doctor, hay cosas tan importantes, tan cotidianas en el mundo como que no cualquier abogado va e informa a la Corte Suprema. Y no porque uno diga que el abogado, este jovencito, no lo puede hacer. No cualquier... Ustedes que tienen menos de 45 años, por más que sean gente sabia, no llegan a la Corte Suprema, porque hay un corte, 45 años para ser magistrado de la Corte Suprema y piden otros años para ser juez. No es por cualquier cosa, es por un asunto de experiencia. Miren, un juez supremo no tiene la misma velocidad, ni la misma fuerza, ni la misma energía que un juez que tiene 35 o 40 años. Cuando lo conocí a Guillermo hace 20 años que lo conozco a Guillermo, teníamos seguramente una velocidad gigantesca y una capacidad para abordar una cantidad de temas extraordinarios. Yo lo he visto a Guillermo con su computadora, él venía de la SUNAT haciendo una serie de cuadros para comenzar a decirnos cómo se tramitaba no solamente un expediente, sino cuál era la secuencia del proceso y qué se podía hacer ante los órganos jurisdiccionales, etcétera. Esa velocidad se va perdiendo por una razón de fuerza, es una razón simplemente de salud. Pero lo que queda al juez mientras va avanzando es la capacidad de reflexión. Lo que yo hice hace 40 años, seguramente una persona de 60 me hubiera dicho, mira Carlos, ¿sabes qué? Esto yo ya lo pensé. Este camino que tú estás siguiendo yo lo pensé, búscate otro camino. Porque cuando yo pensé este camino, llegábamos a este problema. Ya empieza de otro lado, ya no es lo mismo. Es la reflexión, la tranquilidad. Por eso las sentencias casatorias miran hacia el futuro, no miran hacia el pasado. El juez especializado puede mirar hacia el pasado. Tiene toda la energía y tiene todos los elementos. Bueno, ya no quiero seguir más sobre este asunto porque me van a decir que soy político. Perfecto, agradecemos la cordial respuesta. Y bien, voy a dar lectura a la última interrogante que ha dejado esta sala virtual. De acuerdo a lo que manifiesta, doctor, entonces, ¿estaría de acuerdo con introducir en nuestro sistema el certiorari? Yo sí. Y también lo he escrito. En el Seriajust se habló del certiorari. Y lo que se dijo en el Seriajust más o menos fue lo siguiente. ¿Saben qué? Está bueno el certiorari, pero todavía no lo podemos aplicar porque nuestra tradición todavía no es la adecuada. Podría originar problemas. El Seriajust, creo que es de 2005, Guillermo, me dirán que era de 2005, o sea, ya ha pasado 18 años. Ya ha pasado mucha agua sobre ese puente, ¿no? Ya el Tribunal Constitucional ha aplicado certiorari. Ya el Tribunal Constitucional nos ha hablado de la especial trascendencia constitucional para disminuir sus casos. Entonces, ya hay un camino que se puede seguir. Lo que sí no puede seguirse es un certiorari subjetivo, denegado el certiorari como pone la Corte Suprema norteamericana con un sello, sino un certiorari objetivo, ¿no? En el que, bajo determinados supuestos, no vamos a conocer el caso si hay precedente vinculante del Tribunal Constitucional, no vamos a conocer el caso si hay precedente vinculante de la Corte Suprema, no vamos a conocer el caso si es que no hay discrepancia en los órganos jurisdiccionales en distintas cortes superiores, es decir, cuando el Estado es uniforme, etcétera, etcétera, 4 o 5 supuestos, podemos aplicar el certiorari objetivado. Y por una razón no subjetivo, por la desconfianza que la sociedad tiene de sus jueces. Eso sí también tenemos que tenerlo claro, ¿no? No vaya a significar esto un grado de abuso inaceptable. Bien, muchísimas gracias por haber respondido a estas 3 interrogantes que nos ha dejado la presente sala virtual. A continuación, estimado doctor, la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y la Comisión de Capacitación de Magistrados hace entrega del diploma de reconocimiento que daré lectura a continuación. Un minuto, por favor. Bien, correcto. Producción, ¿me confirma si se puede visualizar? Bien, diploma de reconocimiento otorgado al doctor
Carlos Alberto Calderón Puertas, juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, por haber participado en calidad de ponente en la conferencia magistral Precedentes Vinculantes, desarrollada de manera virtual por Google Meet del Poder Judicial el 15 de marzo de 2023, organizado por la Comisión de Capacitación de Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Independencia, marzo del 2023, firman Lorenzo Gastón Pezerquín, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Jacqueline Yalán Leal, presidenta de la Comisión de Capacitación de Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Antes de despedirlo, doctor, como se merece, voy a dar uso de la palabra a la doctora Jacqueline Yalán, presidenta de esta comisión, que tiene unas palabras para vuestra persona. Gracias, Víctor. Señor presidente Lorenzo Gastón Pezerquín, presidente de la Corte de Lima Norte, doctor Carlos Calderón Puertas, juez supremo titular de la Corte Suprema, señores magistrados, personal jurisdiccional administrativo, personal CECIGRA, tengan todos ustedes muy buenas noches. Ante todo, Carlos, te agradezco por tu participación, tu brillante participación respecto al tema de precedentes vinculantes. Si bien es cierto el tema es amplio, te tomamos la palabra para que puedas seguir apoyándonos y aportando con tus valiosos conocimientos para la formación y mejorar las competencias de todo el personal de esta Corte Superior que también es tuya. Nosotros formamos un equipo que es la Comisión de Capacitación y sin el apoyo de los demás magistrados, incluso del presidente de la Corte y el personal de imagen y de informática, no hubiésemos podido lograr este tipo de conferencias de alta calidad. La comisión está conformada por el doctor Gerardo Sánchez Porturas, Elvira Canorio, Inés Barrón, Noelia Zapata, Rosa Mija y el señor Emilio Cardoso. Todos ellos hemos tratado de proporcionar no solo a los magistrados una capacitación buena, eficiente, alturada, de acuerdo a las circunstancias, sino también hemos hecho extensivo al personal administrativo, jurisdiccional y también al personal CECIGRA, que es ahí donde está la cantera de los futuros magistrados. Muchas gracias, Carlos, por este apoyo invaluable y esperamos seguir contando con tu presencia para poder desarrollar los demás plenos casatorios pendientes de opinar. Muchas gracias a todos, señores. Esto es un esfuerzo de la Comisión de Capacitación y así intentaremos seguir cada mes aportando con nuevas ponencias magistrales. Muchas gracias. Gracias. Palabras finales. Tomándole la palabra a Carlos y a Jacqueline, entonces estamos de acuerdo en que se inicia la saga de precedentes vinculantes a cargo del doctor Calderón. Gracias, Lorenzo. Gracias, Lima Norte. En efecto, Jackie es mi corte. Yo empecé a trabajar en Lima Norte. He tenido la suerte de ser el presidente de ahí. Además, abro acá y encuentro a Abel, a Ana Lucía, a Anita Revilla, a Bea. He visto que Ruxita también ha presentado su saludo. Carlita Villalobos, Guillermo, tantas personas conocidas y queridas por mí. Cuando ustedes gusten, a su servicio, soy un servidor de ustedes. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias.